Hola, mi nombre es Antonio Ramírez y bueno, les voy a hablar un poco acerca de la historia y la evolución de la administración, y cómo ha evolucionado a través de la historia y cómo ha sido la evolución también que ha tenido esta. Este trabajo es para la materia de teoría administrativa impartida por la licenciada Alba Denis de Monterrosa. Y bueno, comenzamos. Vamos a hablar sobre la historia y la evolución de la administración, como ya había comentado. Y bueno, como sabemos, el pensamiento administrativo o la administración es muy antiguo, ya que nace con el nombre mismo, porque no se le dio ningún otro nombre y ha evolucionado el nombre, sino que ya nació con el mismo nombre, porque en cualquier tiempo de la historia ha habido la necesidad de coordinar, tomar decisiones y ejecutarlas. Sin embargo, la historia de las organizaciones y su administración tiene su origen en una época más reciente, como más, por así decirlo, más nueva. Eh, bueno, al analizar la historia de la humanidad e irnos a los libros y averiguar un poco de los antecedentes, se puede encontrar que los aportes que han plasmado los antiguos pueblos o las antiguas, por así decirlo, aldeas, como pueden ser los sumerios, los griegos, los romanos, los egipcios, y conforme la evolución de la humanidad fue avanzando, las personas empezaron a escribir sobre cómo lograr que las organizaciones fueran eficaces y eficientes. Bueno, mucho antes que se conociera el término de administración como lo conocemos hoy en día, eh, pues las personas dejaban que el líder, por ejemplo, así decirlo, de la tribu, tomara la decisión como él quisiera, y no había nadie y no había una administración un equipo delegado para que tomara a bien cualquier cosa y lo pudieran llevar a una reunión, sino que la administración o la administración del pueblo únicamente era regida por lo que decía la persona que había sido designada o se había autodesignado. Pero fue hasta el siglo XXI cuando se le dio la gran importancia a la administración ya en sí, y se pudieron, como digo, se pudieron ver periodos de desarrollo e innovación en este término. Y bueno, para no dejar un vacío, entendemos que el término administración se utiliza para denominar a la ciencia social conocida como administración de empresas. Y esta ciencia estudia la organización de las compañías y la forma en que gestionan los recursos, los procesos y los resultados. Este es un término ya muy bien, como decirlo, de una manera ya estipulado o ya para términos, por ejemplo, que, como nosotros o los que estudian ya administración de empresas en las universidades, pero un concepto básico lo encontramos muy fácil en internet, en los libros. Y bueno, sabemos que la administración es el conjunto de funciones que realizan para administrar, llámese esta, gobernar, organizar o también organizar una economía. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la evolución que ha tenido la administración a lo largo de la historia y cómo ésta ha repercutido en todos los seres. Bueno, entendemos que los actuales conceptos administrativos son los resultados de un proceso iniciado en los mismos albores de la humanidad y que ha venido evolucionando y adquiriendo sus propios perfiles a través de diferentes épocas y etapas. Dicho proceso administrativo se inició como un hecho obligado cuando dos individuos tuvieron que coordinar sus esfuerzos para hacer algo que ninguno de ellos pudo hacer por sí solo, y evolucionó hasta convertirse en un acto previo y cuidadosamente planificado y racional también, que permitió alcanzar objetivos con menores esfuerzos posibles y con las mayores satisfacciones para los individuos. Esta es una historia que se manejaba a lo largo del tiempo y que ha sido como la historia madre para la administración, que retomaba a dos personas que querían lograr un objetivo, pero no tenían la coordinación ni sabían cómo administrar los recursos.
y unieron sus manos para lograr un objetivo y fue el resultado perfecto y de ahí nace la administración. Bueno, también el estudio histórico de esa evolución administrativa nos muestra los enfoques que tuvo esta ciencia en Egipto, China, Grecia y Roma, y la influencia que tuvieron ciertos procedimientos utilizados en esos lugares sobre algunas prácticas actuales en el campo, entre ellas de la organización funcional de los poderes del Estado. El conocimiento de la organización de la Iglesia Católica en aquellos tiempos, en la época romana, también es muy interesante, ya que para conocer la importancia que tiene la administración y el adoctrinamiento para la persecución de un objetivo, a pesar de que las estructuras y procedimientos puedan no satisfacer todos los principios teóricos administrativos como se conocían, bueno, se adquirió un mejor entendimiento de la transformación que tuvo la ciencia de la administración y ella viene a consolidarse con la edad contemporánea, con los valiosos estudios de Woodrow Wilson. Bueno, la teoría y experiencia de Henry Fayol y de Frederick Taylor marcaron una etapa en la evolución de esa ciencia y la administración científica, como se comenzó a conocer, que postularon ellos y continuaron con sus discípulos. Vienen a ser uno de los medios más efectivos para la tecnificación de las industrias nacientes y en el presente siglo. Dicha tecnificación ha influido grandemente también en el desarrollo económico y mejoramiento de muchos países por su aplicación en el sector público. Cabe recalcar que si bien sabemos que Henry Fayol y Frederick Taylor marcaron una etapa en la evolución, pues podemos llegar a entender que son como los padres o los precursores, pero ellos ya vienen después de unos antecedentes, como se los comentaba anteriormente, de Roma, China, en los cuales ellos se basaron y tomaron esos estudios y llegaron a la conclusión de que la administración es una ciencia científica, valga la redundancia, y fueron sus discípulos que tiempo después retomaron sus estudios y organizaron de una mejor idea, organizaron de una mejor manera la teoría y ya plasmaron en los libros cómo deberían de ser las cosas. Y bueno, hablando de la administración antigua, sabemos que a pesar que la administración como disciplina es relativamente nueva, la historia del pensamiento administrativo es muy antiguo, ya que nace con el nombre mismo, puesto que en todo el tiempo ha vivido necesidad de coordinar actividades, desde coordinar en qué lugar va a estar una familia en la antigüedad, cuando eran aldeas, hasta coordinar cuándo se iban a mover por temporada, por si llegaba el invierno y todo ese tipo de cosas. También tuvieron la necesidad de coordinar la toma de decisiones y de ejecutarlas. De ahí en la administración antigua también se encuentran muchos de los fundamentos administrativos de la actualidad y que pueden observarse en el Código de Hammurabi, en el Nuevo Testamento, así como en la forma de conducir los asuntos en la antigua Grecia, Egipto, Roma y China, en donde se encuentran vestigios del prestigioso, o bueno, más bien no prestigioso, sino que más bien del gran proceso administrativo. La eclesía en el organismo de mayor autoridad que existía en Grecia y formaban parte de ella todos los ciudadanos. Las decisiones se tomaban por mayoría de votos y en las mismas eran irrevocables. Eso pasaba en Roma cuando comenzó a ponerse en práctica la administración. Pero en Grecia, el emperador Pericles, en el año de 430 a.C., dejó en su testimonio la necesidad de una selección de personal adecuado e hizo un análisis sobre la democracia griega. En Egipto existía un sistema administrativo amplio con una gran gama de, por así decirlo, una gran gama de literales en los libros que ellos tenían y tenían hasta planificada su economía y también tenían un gobierno central de gran poder, tenían basada la fuerza
y la compulsión también en los libros, y aquí se creó el primer sistema de servicio civil, que bien lo conocemos hoy en día, que ha llevado a grandes ciudades a sobresalir en, en medio de muchas. También una persona muy importante dentro de la teoría administrativa o la evolución como en sí es el sociólogo alemán Max Weber, e hizo un estudio sobre la administración antigua en Egipto. Él decía que, bueno, cuando concluyó su estudio, dijo que se aplicaban los procedimientos definidos y sistemáticos y se utilizaba un sistema administrativo burocrático, términos relativamente nuevos en aquella época, pero que vinieron a darle un giro necesario a la sociedad. En China, el filósofo Confucio proporcionó una serie de reglas para la administración pública. En Roma, que vivió dos periodos, eh, bueno, la historia dice que fueron la República y el Imperio Romano, siendo este último donde se produjeron transformaciones administrativas, y la administración del Imperio Romano se caracterizó por ser centralizado. Era un gobierno que mandó mucho en la centralización. Todo eso pasó en la edad antigua. Ahora vamos a la Edad Media, que pasó en la Edad Media en la administración y cómo evolucionaba. Y bueno, durante los últimos años del Imperio Romano, el centralismo administrativo se fue debilitando considerablemente y la autoridad real pasó a terrateniente, alrededor del cual se agrupaban muchas personas. Podemos decir que en la Edad Media hubo una descentralización del gobierno, con lo que mucho se diferenció de las formas administrativas que habían existido anteriormente. Hubo una notable evolución de las ideas administrativas y se consolidaron instituciones como la Iglesia, bueno, la Iglesia Católica en este caso, que tuvo mucho interés para los estudios de la administración y fue una de las madres en la Edad Media, por así decirlo, fue la madre de los estudios de la administración, debido a su peculiar forma de organización y de funcionamiento. No fue una cosa sobresaliente, pero sí fue algo que marcó y marcó con mucho en la historia de la evolución de la administración. Ya en la edad moderna que conocemos nosotros, bueno, no tan conocida, pero sí un poco conocida, fue allá por el año 1500. Y bueno, en la edad moderna, al inicio de esta época, surge en Austria un movimiento administrativo conocido como cameralistas, cameralistas, que alcanzó su mayor esplendor en 1560 y trató de mejorar los sistemas administrativos usados en aquella época. Pusieron énfasis en el desarrollo de algunos principios administrativos como fueron el de la selección y adiestramiento de personal, que hoy conocemos como capacitaciones. También la especialización y funciones en el establecimiento de controles administrativos. Ya unos 200 años más adelante, para ser precisos, en 1776, Adam Smith, considerado como el padre de la economía clásica, publica su obra La riqueza de las naciones, en donde aparece la doctrina del francés Laissez-faire, dejando un gran legado y que sirvió de base filosófica y a la revolución industrial, que ha tenido su aplicación en la administración y en la economía. Él anunció el principio de la división del trabajo, considerándolo necesario para la especialización y para el aumento de la producción. Todo esto fue el legado que les dejó el movimiento de los cameralistas, y bueno, como consecuencia ya todos conocemos la historia que pasó en los principios de la revolución industrial. En la administración de la edad contemporánea, bueno, ya hablando en el siglo XX y siglo XXI, los historiadores estaban de acuerdo con que hubo una segunda revolución industrial. Según dicen, fue en... Bueno, no según dicen, según estipularon ellos,
en 1860 a 1914 también la llamaron revolución del acero y la electricidad, que sustituyó al hierro por acero como materia básica para la industria en el campo. Todo esto sucedía, eh, bueno, mientras tenían un desorden y la gente no se ponía de acuerdo cuál iba a ser la materia prima, y se peleaban porque el hierro, otros que por acero. En fin, que hablamos un poco acerca de los antecedentes y la historia de cómo fue la administración o cómo fueron los principios y la evolución de la administración en aquellas épocas y cómo la vivimos o la percibimos hoy en día. Vamos a hablar un poco acerca de la administración en sí. ¿Qué es administración? ¿Cuáles son sus elementos, características y todo ese tipo de cosas que conllevan a la administración? Y bueno, como se los comentaba anteriormente, la administración se define como la creación o conservación de una empresa, de un ambiente donde los individuos, trabajando en grupo, pueden desempeñarse eficaz y eficientemente para la obtención de fines comunes. Ese es el concepto universal o básico que todos tenemos que conocer cuando nos pregunten qué es la administración. Pero bueno, la administración no se queda así nomás, sino que la administración está integrada por varios elementos que llevan a darle el significado a la administración. Por ejemplo, uno de ellos como primer punto es el objetivo. Y el objetivo consiste en que la administración siempre está enfocada a lograr fines o resultados. Otro de los elementos de la administración es la eficiencia. Y bueno, la eficiencia no solo busca lograr obtener resultados, sino optimizarlas mediante el aprovechamiento de todos los recursos. Y también está el grupo social, está dentro de la administración, y para que la administración exista es necesario que se dé siempre dentro de un grupo social. La colaboración de esfuerzo ajeno es otro punto que también está dentro de la administración, y es cuando la administración aparece precisamente cuando es necesario lograr ciertos resultados a través de la colaboración de otras personas o de un tercero, y la coordinación de recursos, que para administrar se requiere combinar, sistematizar y analizar los diferentes recursos que intervienen en el logro de un fin común. Estas son las principales, o bueno, los principales elementos que tienen la administración. Bueno, y la administración no solo se queda ahí, también tiene sus características, y entre las más peculiares o las más principales es que la administración se aplica en todo tipo de corporación. Es aplicable también a los administradores en todos los niveles de una corporación. No porque exista una jerarquía de jefe, supervisor, trabajador, se queda ahí, sino que para que la administración tenga un buen funcionamiento, tiene que haber un trabajo en grupo. Y también la administración se ocupa de rendimiento. Esto implica eficiencia y eficacia. Son dos términos muy claves dentro de este tema de la administración. Y bueno, también está la teoría administrativa y sus enfoques. Que bueno, estas son las teorías, las ramas de la administración, que son la administración científica y que hace énfasis en las tareas. Bueno, se enfoca en las relaciones de trabajo en el nivel operacional. La teoría clásica, que es la organización formal y hace énfasis en las estructuras, así como también la teoría neoclásica. Son principios generales de la administración. De aquí parte, gran parte, valga la redundancia, de la administración. Está enfocada a las funciones del administrador y a la organización formal dentro de un establecimiento, llámese trabajo, corporación o cualquier otro tipo de recurso. También está la teoría de la burocracia. Bueno, esta es burocrática, como su nombre también lo dice, es racionalidad organizacional y está enfocada en la estructura. La teoría de las relaciones humanas está
está enfocada a la motivación, al liderazgo, a las comunicaciones, a la dinámica de grupos, como lo dice su nombre, de las relaciones humanas, y esta está enfocada únicamente en las personas. También está la teoría del comportamiento organizacional, que son los estilos de administración. También trata un poco acerca de la teoría de las decisiones, la integración de los objetivos y un poco acerca de los objetivos organizacionales e individuales. Igualmente hace mucho énfasis en las personas. Y también está la teoría del desarrollo organizacional. Habla un poco acerca del cambio organizacional planeando enfoques del sistema abierto, y esta está con énfasis en las personas. También encontramos dentro de esta misma dentro de este mismo punto la teoría estructuralista. Este analiza, y no solo analiza, sino también que da un desarrollo al análisis, como por así decirlo, intraorganizacional de la empresa, dentro de la organización, y también el análisis ambiental dentro de la organización o empresa. Y esta también está enfocada en el ambiente. Por dar un resumen de la teoría estructuralista, esta se enfoca y está dirigida en el ambiente, al ambiente laboral como lo conocemos. Y la teoría de la contingencia es la administración de la tecnología, y esta está enfocada en la tecnología. Pues también vamos a hablar un poco acerca de tipos fundamentales de administración. Bueno, se distinguen tres tipos fundamentales en administración, que es la administración pública, la administración privada y la administración mixta. Y vamos a hablar un poco acerca de cada una de ellas. Y vamos a comenzar con la administración pública. Entendemos que administración pública es la ejecución y la observancia de la política gubernamental, según ha sido delineada por las autoridades competentes, y por lo tanto a ella conciernen los problemas, poderes, organización y técnicas que lleva implícita de las leyes y políticas formuladas por las dependencias gubernamentales encargadas de ellos. La administración pública es la ley en acción y es la parte ejecutiva del gobierno. Básicamente en eso consiste la administración pública, que es, bueno, es la ley, es lo que rige a un país. Ahora un poco acerca de la administración privada. Y la administración privada concierne a las actividades de los particulares y en todos sus órdenes, y es por tanto también demasiado extensa, demasiado amplia. La industria es la ilustración, o es el ejemplo más evidente de la administración privada, pero también la encontramos altamente desarrollada en los organismos eclesiásticos, los colegios y las instituciones privadas de beneficencia. Puede ser tipo internacional, como ciertas sociedades de carácter cultural, político y social, y los consorcios y cárteles que se van más allá de las fronteras de un país. Pueden ser también de tipo nacional, regional o local. También puede ser bancaria, industrial, comercial y agrícola. La administración mixta es la administración cuasi pública. Se refiere a las actividades de aquellos organismos que están bajo jurisdicción tanto de poder público como del sector privado, y a ellos les corresponden las instituciones y la participación estatal, descentralizadas o autónomas, como se le dice en términos ya legislativos. También dentro de la administración no se debe de pecar de ingenuo, por así hablar, por así decirlo, sino que también se tiene que tener unos conocimientos de administrador, y generalmente se está de acuerdo en que se necesitan por lo menos alrededor de tres tipos de conocimiento para llevar a cabo el proceso de la administración. Y los conocimientos son los técnicos, los humanos y los conceptuales. La mezcla apropiada de estos conocimientos varía a medida que un individuo avanza en la organización de nivel superior a los altos puestos administrativos. Es decir, parte
de cero o parte de ser un trabajador común y corriente, y así sucesivamente asciende según sus capacidades y según su conocimiento de administración, asciende a gerente, después asciende a cualquier otro tipo de jerarquía que esté en el organigrama, y así también se aplica la administración. La finalidad de la administración es administrar, es saber llevar de eh, la mano cualquier responsabilidad. A medida que uno desciende de los altos niveles de la organización, hay menos conocimientos conceptuales. Los supervisores en los niveles bajos necesitan poseer un gran conocimiento técnico porque con frecuencia deben entrenar y desarrollar a técnicos, a otros empleados en sus secciones. Parece ser en todos los niveles del conocimiento humano. Esto ya queda como conclusión de acá del video, y pues no queda mal, no queda en vano el concepto administrar, que consta de muy pocas letras, tan pequeña la palabra, pero tiene mucha historia. Es una palabra que ha venido a cambiarle el sentido a rumbo del mundo por generaciones y generaciones y siglos, y como todo estudiante, siempre tenemos que aprender más. Y bueno, haciendo este video, buscando información, descubrí nuevas cosas de la administración, y bueno, no queda más que decir que hay que seguir aumentando nuestro conocimiento, y eso es todo.